Saludos afectuosos, queridos estudiantes. Dentro de la materia de filosofía, propiamente hablando de lógica, que es nuestra área de estudio en estos días, vamos a conocer ahora lo que es la lógica proposicional. Si bien ya hemos partido conociendo aquella lógica simbólica que reemplaza de alguna u otra manera la aristotélica o tradicional, pues en base a eso ahora conoceremos en sí qué estudia y cuáles son los alcances de la lógica proposicional. En esta área nos vamos a concentrar en estudiar las estructuras formales de los razonamientos. Estos constan de enunciados o proposiciones que nosotros nos vamos haciendo, nos vamos planteando. Todas aquellas ideas, todas aquellas propias maneras de concebir lo que nos va pasando y vamos albergando en nuestra mente para procesar y luego definirlo como un razonamiento o como un argumento, se denomina proposición. Y pues la lógica proposicional va a hablar o va a estudiar estos enunciados o estos argumentos que se origina obviamente en nuestra psiquis humana y que de esta manera nosotros podemos llegar a comprender cómo se van dando estas proposiciones. Para eso es importante recordar qué es una proposición. Y es en sí el conjunto de enunciados, de sentencias declarativas que nosotros vamos haciendo, vamos diciendo, y que esto a su vez nos permite entender que una idea, un razonamiento, un argumento también se puede denominar como sentencia declarativa, que viene a ser en realidad una expresión gramaticalmente correcta, de lo que podemos decir que es verdadero o que es falso, sin ambigüedades algunas. En el ejemplo que ustedes tienen en pantalla, vamos a ver que en dos idiomas diferentes se está queriendo decir lo mismo. En castellano-español, el ejemplo manifiesta: las luces de la calle se encendieron bruscamente. En el idioma inglés diremos: the lights of the street light brusquely. Es decir, se está manifestando, se está afirmando en ambos idiomas lo mismo. No cambia el significado, tan solo el símbolo, el medio, el lenguaje de comunicación, que en este caso es el idioma, que también a su vez es un conjunto de símbolos. Y podríamos decir este ejemplo en otras tantas lenguas, idiomas o dialectos, y el significado seguiría siendo el mismo. Esto nos permite entender que las proposiciones tienen un sentido, un significado que mantiene su esencia y que van a afirmar o van a negar algo. Por tanto, quedan excluidas las oraciones imperativas, interrogativas o exclamativas. Esto quiere decir que no nos vamos a dedicar a estudiar este tipo de sentencias, sino que solamente, como su nombre lo está indicando, vamos a abordar la verdad o falsedad de algo.
Y para eso vamos a conocer a dos tipos de proposiciones, las atómicas y las moleculares. Para eso es importante recordar la imagen que tenemos cuando se da la conformación de una molécula. Y ustedes podrán ver que en una molécula entran bastantes átomos. Es la unión en sí de muchos átomos. Pues una vez que esta molécula se la fragmenta, va a quedar una cantidad infinita de átomos. Pero el átomo en sí ya no puede ser fragmentado, no puede ser dividido en partes. Es únicamente como tal que se debe quedar, como una sola unidad. En cambio, la molécula nos permite poder dividir en átomos. Y lo mismo vamos a ver en lógica proposicional con las proposiciones atómicas y moleculares. Las proposiciones atómicas son aquellas que no pueden descomponerse en partes, que a su vez sean proposiciones. En el ejemplo, el día está lluvioso, únicamente vamos a mantener esa idea, porque si la dividimos quedaría sin sentido. En cambio, las proposiciones moleculares son aquellas que se pueden descomponer en partes que a su vez sean proposiciones. Por ejemplo, el día está lluvioso, entonces nos saldremos de viaje. En este ejemplo que acabo de mencionarles, ustedes ya se pueden dar cuenta que no solamente hay una proposición atómica, sino que hay dos, lo que permite armar la proposición molecular, que esta sí se puede subdividir o se la puede fragmentar en proposiciones atómicas. Podríamos decir entonces que una proposición atómica es aquel enunciado unilateral. En cambio, las proposiciones moleculares son aquellas que están basadas o formadas en base a proposiciones atómicas varias, que pueden ser desde 2, 3, 5, etc. Conoceremos también ahora lo que son las variables proposicionales o también denominados valores de verdad. Pues para simbolizar las proposiciones simples en la lógica proposicional, recurriremos a las letras del alfabeto, P, Q, R, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier letra de nuestro abecedario a nosotros nos puede servir para reemplazar o convertir a lógica simbólica lo que es la lógica tradicional. Estas letras se denominan variables proposicionales porque se utilizan para simbolizar cualquier proposición, no alguna específica. Las proposiciones, a diferencia de las oraciones interrogativas, prescriptivas, admirativas, etcétera, etcétera, presentan una peculiaridad de que son verdaderas o son falsas, pero nunca ambas a la vez. Y por eso es que se los resalto en colores para que ustedes tomen en cuenta y recuerden esto que es muy importante. Todo enunciado tiene necesariamente un valor de verdad. A la verdad y falsedad de los enunciados se les dará el nombre común de valores de verdad. Y ya llevando al ejemplo, podemos decir que la variable P o el enunciado P, que puede ser sustituido por cualquier enunciado o sentencia descriptiva, podría ser verdadera o falsa. Podría tener el valor de verdad o el valor de falsedad. Y siempre necesariamente uno de esos dos valores. Sería entonces del siguiente modo, donde P viene a ser nuestro enunciado que en algún momento llegará a ser verdadero y en otro falso. Como podemos evidenciar, P representa cualquier proposición, la B de verdadero y la F de la falsedad. Sin embargo, estas letras del alfabeto solo nos permiten reemplazar o convertir las palabras o los conceptos con significado, pero quedan sueltas aquellas palabras que nos sirven
para poder conectar, unir concepto con concepto. Y ahí es donde entran estas con la denominación de conectivas. Pues se denominan conectivas a aquellas partículas que sirven para unir entre sí proposiciones de forma que posibiliten la comprensión de enunciados, es decir, enunciados moleculares. Pues a partir de estos enunciados sencillos llamados atómicos, vamos a poder conformar enunciados moleculares. En las lenguas naturales, esta función conectora es desempeñada por las conjunciones gramaticales y partículas afines a ellas, cuyo estudio tienen interés en esta parte de la lógica. Sobre todo, 5 son las más utilizadas: no, y, o, sí, entonces, sí y solo sí, entonces. Estas nos sirven para conectar, ya lo decíamos, enunciados atómicos para llegar a formar enunciados moleculares. Vamos a también denominarlas como constantes lógicas, ya que al formalizar la lógica, la particularidad de estas conectivas, también se lo va a llegar a simbolizar de la manera que pueda identificar únicamente a las conectivas por fuera de lo que son las proposiciones o enunciados. Tenemos y conocemos también a lo que es el negador, que es un símbolo que va a tomar el rol de transformar al enunciado verdadero o falso. Pues si tomamos en cuenta que P es una proposición cualquiera, colocar el símbolo negador por delante de la P constituye su negación y se leerá no P. No es el caso que P. Entonces, no P es también un enunciado, pues el negador es aquella conectiva que al aplicarse a una proposición cualquiera la convierte en falsa si es verdadera y la convierte en verdadera si es falsa. Es decir, si P es verdadera, no P es falsa, y si P es falsa, no P es verdadera. Negando el elemento atómico, tenemos uno compuesto, es decir, si negamos el enunciado atómico 1, tendremos un enunciado molecular 2. En el 1 tenemos como ejemplo llueve, enunciado P. Y en el segundo ejemplo ya está nuestro enunciado no P, que es no llueve. Entonces, expresando en una tabla de verdad sería de la siguiente manera. Esta tabla de verdad yo la voy a transformar a algo que vamos a mostrarles ahora mismo. Pues esto nos va a permitir comprender que esta tablita la vamos a poder utilizar ya a partir de comprender cómo se va transformando con el símbolo negador, que viene a ser este, ¿no? Y que como ese enunciado P que teníamos de inicio, pues ahora vamos a llevarlo a su contrario inmediato. Tenemos lo que es enunciado P en un inicio como verdadero, y colocando el negador será falso. Luego también podemos decir que el enunciado es falso y al decir no P se transformará en verdadero. Entonces, de esta manera, estudiantes, ustedes están viendo cómo
el negador transforma de verdadero a falso o de falso a verdadero un enunciado determinado. Hasta ahí, mis queridos estudiantes, esta primera parte de lo que es lógica proposicional. Pues, como sabemos, es un tema extenso, vamos a asumirlo en dos partes y entonces la siguiente sesión estaríamos viendo los otros símbolos o conectores que también nos van a servir al momento de trabajar con lógica simbólica. Espero haya sido de su entera comprensión. Nos vemos en clase.